Esta vez acertamos el resultado en la previa, porque el Elche Club de Fútbol empató a 1 en Granada en un duelo flojo de los de Sarabia, que fueron inferiores a los locales y que ven como varios de sus perseguidores se acercan en la clasificación. Si bien es cierto que hay que valorar la competitividad de un equipo que en un día malo, en un duelo especialmente complicado, pues en casa de Granada, ni más ni menos, lo cierto es que concedieron pocas ocasiones, más allá del penalti de Lucas Boyé, que pese a esta, sobre todo segunda parte, especialmente negativa, cuando entraremos en detalles. Con la media inglesa debería valer para el ascenso, con ese empate fuera y ganar en casa, así que nos podemos quedar con un punto positivo, yo por lo menos de lo que pienso. Os animo a dejármelo en comentarios mientras ya arranca este análisis de un partido, como digo, flojete de leche. Empezamos como siempre hablando del 11 del que dispuso Sarabia para medirse al Granada, en este caso un 11 de gala parecido pero con dos alternativas, una más sorprendente que la otra. En punta actuó Óscar Plano como falso 9, ya que Agustín Álvarez por molestias en la rodilla no pudo entrar en convocatoria, y a priori ya hablábamos en la previa que Óscar Plano podía ser un poco esa alternativa para ser titular, que a lo mejor si en el minuto 70 tiene que entrar otro 9, lo normal es optar por una referencia como Sorio Murad, pero que sin embargo por esa capacidad técnica que tiene el mostoleño más cercano a lo que es el uruguayo Óscar Plano, puede darte ese punto con balón que no te dan Sori y Murad, que además particularmente están en un momento bastante más bajo, diría yo, que el mostoleño. Y por otra parte, en la zaga, esto sí que era más sorprendente, entró Alex Martín. ¿Por qué? Porque por una parte Bambo Diaby era baja por pubalgia, no podía estar en la convocatoria, y que por otra Vigas de facto también lo fue, en este caso por una enfermedad que a priori no debería ir más allá, que debería llegar para el siguiente partido, pero que de hecho ni llegó a participar cuando hubo cambio en la zaga, y por ahí entró un Alex Martín que no participaba desde febrero, desde el día del Mirandés, pero que sin embargo había ido cumpliendo, y ya tendremos las notas por supuesto del partido, pero que se puede decir que lo volvió a hacer. Me gustó lo de Alex Martín. Y por último, también último ajuste, no tanto en el nombre por nombre, que como digo la mayoría es el 11 de gala, sino por la posición, porque Josan en la primera parte actuó por izquierda y Valera por derecha, que generalmente casi siempre cuando coincidían era al revés, pero Sarabia no tengo muy claro por qué específicamente, pero decidió cambiarlo, como digo, solo en este primer tiempo. No creo que funcionara demasiado, pero por cierto, seguramente fue el tema del cambio de banda, de jugar a pierna cambiada, tanto Germán Valera como Josan, cuando suele ser a pie natural, porque Óscar Plano no tiene esa capacidad de remate de juego aéreo que tiene Agustín Álvarez, y además, al ser más falso 9 en este caso que el uruguayo, pues acaba más jugadas fuera del área, y digamos que el Elche en definitiva no tenía referencias, y por tanto, cuando hay dos extremos a pie natural, la salida natural es a centrar, a pie cambiado les dabas la posibilidad de poder ir para adentro y buscar el golpeo. No salió ni mucho menos, pero bueno, esa podía ser la idea, y además un contrapunto que hubo, una fase negativa, y creo que es también parte por la que segunda parte se cambió, es que por el lateral derecho de Granada actuó Rubén Sánchez, que es un cañón, un jugador velocísimo, y Josan, que físicamente no tiene la capacidad de sostener tantas carreras como antes, que no tiene ya la energía de antaño, lógicamente por un tema de edad, y que Valera sí que tiene, que ahí pues es un currante espectacular, velocísimo, y que tiene más capacidad de repetir esfuerzos. Básicamente el Crevillentino no fue capaz de sostener defensivamente lo que hacía el lateral granadista, y por ahí el cambio en la segunda parte del murciano a esa banda, que sin generar ninguno de los dos en ninguna fase demasiado destacada, pues sí que pudo controlar un poco más ahí, como digo, a Rubén Sánchez. El partido empezó con un ritmo bajo, con pocas ocasiones antes del primer gol, básicamente el Granada replegado atrás, sin saltar nunca hacia Dituro, y bastante sólido, eso sí, tapando muchos pasillos interiores, y a un Elche que le costaba en la circulación de balón, y que apenas pues tenía llegadas, apenas desbordaba por fuera, y lo cierto que, como digo, fue en inicio de partido bastante paradito. Se quejó de hecho Sarabia de que el césped pues igual estaba algo seco, algo alto, que evidentemente esto beneficiaba al conjunto granadista, que en su plan era robar y transitar a contragolpe sin querer nunca volverse loco, ni mucho menos morder demasiado arriba, y por ahí el Elche, como digo, que le costó bastante, aunque ni mucho menos el Granada le inquietó en los primeros 15 minutos más allá de algún amago de transición. Hasta que en el minuto 13 llega ese error de Álvaro Núñez con un balón por dentro que no tiene que dar, que ya no solo el fallo en la ejecución que lo está, es la decisión. Ahí lo normal es dar un paso atrás y seguir circulando. Sin embargo, se la juegan dársela a Alex Martín en una posición complicada, porque Lucas Boye estaba por ahí merodeando y
tenías que ser muy preciso para que Alex Martín pudiera recibir ese balón horizontal, que además no suele ser bastante recomendable, y encima le sale bastante mal, con bote no puede hacer ahí, puede hacer poquito el canario en este caso, y recibe a Tatiashvili, si se pronuncia así, el extremo georgiano del Granada, que es velocísimo y con el cuchillo entre los dientes se planta en el área rival y la cruza con pierna derecha perfecto, ante lo que no puede hacer nada de Ituro. Es verdad que el que quizás sí que puede hacer algo más es Gruber, que decide frenar un poco su carrera para tapar un posible pase a Lucas Boye. Yo creo que se equivoca, que ahí tiene que ir con todo a evitar la llegada del extremo georgiano. En este caso, sin ser un error demasiado grande, como digo, porque puedo medio entenderlo, creo que está mal hecho. Y por ahí se adelantaba el conjunto granadista con un gol que lo hace muy bien el extremo, pero que si bien es cierto que es zurdo, que lo finaliza espectacular con la derecha y que particularmente no suele ser el mejor finalizador, pero ahí pues evidentemente fruto de un error claro y manifiesto del Elche, ponía un 1-0 que dejaba las cosas complicadas, aunque dando mucho partido, porque es verdad que el inicio de partido del Elche estaba siendo ya demasiado positivo, estaba contando un puntito de circulación de balón, pero bueno, quedaba muchísimo y por un gol, entre comillas, no pasaba nada o era bastante remontable. Es un error, por cierto, propio de este sistema, un poco gajes del oficio de querer siempre sacarlas de atrás, tener la posesión, construir así las jugadas, arriesgando siempre en las primeras líneas. Pero es verdad que es súper evidente que al Elche le ha salido bastante más beneficios que pérdidas, por decirlo así, en el hecho de emplear este sistema de juego, que no puede haber dudas de que este estilo está siendo un éxito hasta ahora, y dentro de que pues ya ha habido varios errores por las veces que se la juegas, han habido seguro más goles propiciados por esta salida desde atrás, y que evidentemente ni a estas alturas se va a cambiar, ni creo que es para pensar de, ostras, es que siempre se conceden cosas así, mejor jugar al balonazo, ni mucho menos. Pero bueno, también por otra parte, lo de Álvaro Núñez, que es un error, como digo, súper claro. Creo que particularmente tuvo un partido especialmente flojo, pero pues un pequeño borrón a su temporada, que además particularmente las últimas semanas estaban siendo muy positivas. No tuvo su habitual partido de 7-8, ya lo veréis en las notas de mañana, pero creo que fue evidente, aunque pues se le puede perdonar este error, por supuesto, porque la temporada, como digo, es fantástica y él particularmente ha dejado poquitos fallos en este sentido. Y además es que la ventaja de Granada dura poquísimo, un par de minutos. En la primera prácticamente acción ofensiva del Elche, tras una jugada de asociación que acaba con un intento de desborde de Hosan, que acaba siendo un pase atrás hacia Nico Castro, que recibe bastante solo, y veo un fantástico desmarque de Álvaro Núñez, que ahí se redime, da un pase sensacional el argentino, que ya sabemos el tramo que está fantástico, en un momento de forma muy importante y de los más enchufados en este tramo final de temporada, y sabemos lo que es capaz de dar, ahí concretamente el 21, este pase sobre Álvaro Núñez, que de cabeza, aprovechando que el extremo no le termina de seguir, cede para Óscar Plano, que se impone también sobre su central en un movimiento de 9, hace lo que tiene que hacer y prácticamente pues sencillamente la empuja para poner el 1-1. Buen detalle, por cierto, de Óscar Plano, que sabemos la habitual celebración que tiene con Pedro Vigas aquí de la fusión, que normalmente lo hace con el central, en este caso no estaba ahí. Homenaje entre comillas, porque ni mucho menos una lesión grave, pero bueno, lo hizo ahí él solo mirando al banquillo. Y por otra parte, pues como decía, lo mejor que le puede pasar al Elche, el hecho de empatar tan pronto, además con el detalle de que se pudiera redimir de su error Álvaro Núñez. Y pues oye, en un partido que se preveía complicado, porque Granada una vez está en ventaja, estaba siendo muy sólido en defensa. Sabemos la virtud de Fran Escribá, que sobre todo va con lo que hace su equipo sin balón, y particular pues no parecía un Elche especialmente inspirado en el primer tramo, lo que estaba costando, lo bien que estaba haciendo Granada. Podía pensar que iba a ser un partido muy largo y que iba a costar pues de primeras reiniciar entre comillas el marcador. Evidentemente iba a ser positivo para el Elche, que es el que no iba a recibir ese impacto del Granada de que no valiera para nada su primer tanto. Empieza entonces un tramo más positivo del Elche, el Granada, como digo, se asoma poquito y el conjunto franjiverde le sigue costando, le tapa muy bien, poquito desborde y demás, pero bueno, sí que tiene alguna llegada de cierto peligro y desde luego que controlaba la posesión, no cometía errores y goteo a goteo en alguna acción podía llegar el gol, dentro de que, como digo, no hay nada así demasiado reseñable en cuanto a lo que se refiere a ocasiones. Por mencionar, hay un pase adelante de Alex Martín que recibe bien Valera y cuando puede encarar se le queda atrás y acaba en un disparo lejano de Óscar Plano, desviado y sin demasiado problema. Luego también recuerdo algún centro de Salinas que se va. Un remate de falta de Alex Martín tras una muy buena jugada entre los Nicos que fuerza a Nico Castro casi en la frontal del área, que se acerca al del penalti. Y oye, Alex Martín mostrando personalidad se atreve a tirarla ahí. Se le va lejos, va con mucha potencia, pero no está nada mal, la verdad es que
hay que tenerlos bien puestos para atreverse a ser el que golpea la falta, siendo sin duda el menos habitual del 11. Y durante todo el partido lo cierto es que mostró eso, personalidad Alex Martín, que yo creo que puede cumplir perfectamente en segunda y prácticamente siempre que ha jugado lo ha hecho esta temporada. Y de hecho otra de las llegadas que hay que mencionar es una conducción del jugador canario que eso, desborda desde la zona de centrales hasta la frontal y acaba con un disparo lejano que acaba en las manos de Mariño, pero oye, son cosas que hay que hacer, que los centrales cuando cuesta tanto es muy positivo que empiecen a conducir y que un poco hagan la guerra por su cuenta, por supuesto intentando no fallar balones, porque evidentemente te pueden pillar al contragolpe, pero oye, dividir y generar cosas, porque además una de las mejores cosas, diría yo, que hizo el Granada fue cubrir a Alex Febas, que durante sobre todo la primera parte, aunque también la segunda, el tema es que luego entra Aguado, entre Boye y Gonzalo Villar lo tienen bastante limitado y por ahí pues pierde bastante leche en lo que se refiere a la gestión del balón, la organización, la circulación de pelota. Y por ahí pues seguía, como digo, un partido bastante trabado, que eso sí el Granada acaba siendo mejor en el tramo final de la primera parte. Son los últimos 5 minutos más de descuento que el Granada sí que consigue generar un par de ocasiones más o menos claras, sobre todo una, la mejor de la primera parte para ellos, más allá del gol. Un desborde por banda derecha de Rubén Sánchez, el lateral, Salinas va con el extremo por dentro y lo que comentaba antes, súper potente el jugador cedido por el Español y gana con relativa facilidad a Hosan y pone un buen centro tocando en línea de fondo que Lucas Boye se medio impone sobre Afengruber, le consigue molestar entre Álvaro Núñez y también un poco el atacante del Granada y se va fuera un remate que era pues bastante franco. Por otra parte, el Granada recupera algo de balón en este tramo final, el Elche no consigue salir y también genera otra acción en un balón directo que Álvaro Núñez se resbala, concede sobre de Rebac, al final actúa bien a Fengruber, lo manda a córner y en esta misma jugada pues hay un centro, un par de rebotes, recibe Gonzalo Villar dentro del área, pero bueno, consigue despejar el conjunto franjiverde y se acababa así una primera parte de poquitas cosas que seguro que llegaron antes los goles que el juego. Para mí era, vamos, claramente del 0-0, si hablamos de justicia, pero hubo ahí un par de errores, se podría decir, de ambos conjuntos, más evidentemente en el caso del Elche. Y pues todo con decir en la segunda parte, siendo seguramente el conjunto franjiverde algo mejor en cuanto a dominio, alguna más llegada, pero posiblemente con el Granada poniendo mejor o implantando mejor su plan de defender, ser sólidos, frenar la circulación del Elche y buscar algún contragolpe, aunque como digo, se vieron poquitas cosas en los primeros 45 minutos. Y ya nada más empezar la segunda parte, pues está esa acción de penalti provocado por Gonzalo Villar, actuando ahí como segunda punta junto a Lucas Boye, que hace un partido fantástico, sobre todo al inicio de la segunda parte, pletórico. Ahí desborda tanto a Álvaro Núñez como a Febas, que no consiguen pararle, y frente a Fengruber dentro del área y hace un último recorte que se come ahí el austriaco, le gana la acción y mete el pie derribándole. Es verdad que yo tengo dudas que sea penalti, que a esa velocidad prácticamente cualquier contacto te tira, pero tengo la sensación de que le da y a la mínima ya él busca tirarse, que lo busca él, pero es verdad que te lo pueden pitar perfectamente, no es ni mucho menos de VAR y ahí pues está bien el murciano, como digo, buscando el penalti. Luego Lucas Boye lo manda fuera, tiene mérito yo creo que Dituro, que lo acierta, igual obliga a ajustar más al punta de San Gregorio, busca la escuadra, se le va pues bastante lejos y ahí pues salva un poco al Elche, que haya empezado desde luego con un susto importante la segunda parte. Aún así el Elche ni mucho menos espabila tras este susto, el Granada presiona un poco más, roba antes balón, el Elche pierde balones, muy impreciso, le cuesta la circulación de balón y tiene varias acciones en conjunto local para incluso adelantarse sin ser ninguna clarísima. En una por ejemplo se impone Abdel Rebac, el extremo izquierdo, sobre Álvaro Núñez, que lo regate unas cuantas veces, ya gana un disparo con cierto peligro que tiene Dituro, y otro también pues acción dentro del área de Lucas Boye tras el penalti que se resbala, la manda arriba, pero en general mejores sensaciones del Granada en esta segunda parte. Ya el Elche que le costaba. Sí, es verdad que tras este arreón inicial el Granada baja, no dura demasiado este tramo más positivo claramente sobre el Elche, que recupera balón sin ser ni mucho menos demasiado dominante y oye, sí que tiene algún acercamiento. En el 57 un disparo lejano de Nico Fernández con la derecha, entonces una buena acción de Valera por izquierda. Luego en el 63 Valera que recibe tras un pase precisamente en Nico Fernández y está dentro del área, cerquita ahí del guardameta granadista, y con varias opciones la acaba poniendo y la para el portero en este caso, pero en general son poquitas cosas, prácticamente es que no hay ocasiones claras en la segunda parte y son dos equipos casi que se anulan. En el 67 llegaban los primeros cambios por parte del Elche, de Sarabia, triple cambio en este caso, Aguado por Nico Castro para adelantar a Febas.
darle un poco en ese extra de circulación de balón, de velocidad que te da Marc Abogado en el control de la posesión como pivote. Yo igual lo hubiera mantenido más bien al argentino sacando a Febas, porque creo que en campo contrario te da un extra que sin estar ninguno de los dos brillando, pues me estaba gustando algo más el partido del argentino. Por delante también Rassani por Valera, que recordemos estaba jugando en este caso por banda izquierda, quizá haciendo algo más que Hosan y que podría haberlo pues cambiado a la derecha al murciano y quitar al crevillentino, pero bueno, sabemos del nivel que puede dar en este caso Hosan, que además con la entrada de Murad, que ahora mencionaré, pues con un centro suyo, el buen pie que tiene ahí jugando a pie natural, podías terminar de sacar el partido que venía costando. En este caso, la Rassani y el Kosovar, que básicamente el cambio natural era el Opejiño para renovar los extremos. Y oye, con la puntualidad, con el gol que tienen los empates, siempre cada vez que entras un poco intuirse, ostras, igual llega otro picotazo por su parte. En punta, como digo, Murad por Óscar Plano, más referencia, opción de envíos en largo, el desgaste que da, físicamente tiene ese extra de velocidad respecto al mostoleño. Y oye, mínimo el esfuerzo, siempre lo pone ahí el hispano marroquí. También podría haber entrado Sori, pero yo creo que el guineano quizás algo más para un partido en el que sea más dominante, en el que pongas más balones al área, porque físicamente yo creo que te da un extra eso de velocidad, de desgaste Mourad, y en ese 1 contra 1 que tiene como delantero referencia, sin estar ninguno demasiado enchufado, ahí pues se impuso, en este caso decidió Sarabia poner a Murad. Yo creo que con Aguado mejor algo la salida de balón del Elche, ahí están en superioridad en los primeros pases, pero es verdad que no consiguen imponerse en el centro del campo. Yo creo que falta algo de riesgo, sobre todo precisión, tampoco hay desborde por banda ni por dentro. Ya apenas hay llegadas, ni mucho menos ocasiones ya en todo el partido, prácticamente en todo lo que queda. El Granada tiene mejores sensaciones por lo que está haciendo en defensa, limitando tanto al Elche, y tiene algún contragolpe, pero tampoco genera demasiado peligro, no obliga a hacer ninguna gran intervención a Dituro. Sí que está bien en la defensa del área al Elche, ya sin cometer errores, que como digo, va un poco al hilo de si no tiene riesgos, tampoco errores, al final te puede costar, claro, pero bueno, por lo menos no hubo pérdidas que comprometieran las ocasiones, y en general pues dos equipos, como digo, más o menos anulados. En una acción individual, en un chispazo de dos plantillas muy potentes, se podía solucionar porque hay ligeras llegadas, pero oye, cualquier futbolista en este caso, o varios de los que estaban solo en el campo, de la nada te podía sacar un gol. Pero es verdad que el tramito final es durillo, y honestamente la foto general del partido a mí se me hace más de 0-0 que de 1-1, que recordemos que llegan dos jugadas puntuales. En el minuto 79, penúltimo cambio de Sarabia, Mario Gaspar por Alex Martín, el canario que tenía tarjeta amarilla y quizá no estaba para completar 90 minutos después de tanto tiempo de inactividad, pasa en este caso de Vida Fengruber a hacer central izquierdo. Recordemos Mario toda la temporada pasada como central, aunque no sea su posición más habitual, pero bueno, había cumplido por ejemplo en Cádiz como lateral, y yo creo que para estos últimos minutos, dentro de que está teniendo poco protagonismo por su profesionalidad, experiencia y demás, cumple, y por ahí pues puede servir dentro de las dificultades que tenía Sarabia por no tener a Vigas definitivamente, porque si no entra ahí es que no estaba disponible. Vamos por el tema de la pubalgia, no podía terminar Alex Martín, pues la otra opción seguramente era Jon Setaoya, que a mí me sorprendió que no fuera a tener en cuenta, porque lo lógico es intentar poner al que más continuidad ha tenido, al que más activo está, en el caso de que tengas dudas. Ya ahí John, que en teoría también puede servir como central, pues de lo que ha tenido bastante más minutos en las últimas jornadas que Ale Martín o Mario Gaspar. Parece que no lo termina de ver ahí el entrenador vasco, y en este caso pues el nigeriano que se quedó sin participar. Pasan poquitas cosas en el partido hasta la siguiente ventana de cambios. El Elche en algún momento, que tiene poco balón, cuando lo tiene no es capaz de desarbolar al Granada, y en las transiciones no está ni mucho menos preciso para hacer daño. El Granada que sí, algún centro, alguna llegada, pero como digo, nada importante. Y en el 84, en Tapejiño por Hosan, yo honestamente creo que tendría que haber sido algo antes el cambio, se me hace algo tardío, y porque es un jugador, el andaluz, que es verdad que hasta ahora ha hecho poco, tampoco se le puede cuestionar a Sarabia confiar poco en él, aunque creo que lo está haciendo, pero oye, que en un chispazo individual, en un partido de tan poquita cosa, te lo podía solucionar. No tiene ninguna ocasión para ello y prácticamente pasa desapercibido, pero bueno, ahí estaba el último cambio, jugador por jugador, Pejiño como extremo derecho por un Hosan que tampoco, como decía, había hecho demasiado. Y nada, el partido acaba con un par de amagos de jugadas, de llegadas, ninguna ocasión, como digo, como mucho una de Granada sobre el 91, una falta con cierto peligro después de una buena arrancada de Gonzalo Villar, pero que lanza Stoichkov en este caso a la barrera, y 3 minutitos han añadido porque el árbitro se estaba ya cansando del partido, que no fue una segunda parte ni mucho menos disfrutable para el espectador neutral.
Particularmente el Elche, como digo, no generó nada, muy flojos, mucho en la generación de ocasiones de llegada respecto a otros partidos, de los más cortos ofensivamente, sobre todo esta segunda parte casi que de la temporada, pero bueno, aún así el mérito de haber anulado en este caso un equipo que sí que tiene potencial ofensivo y dando por bueno, yo creo, el punto teniendo en cuenta lo que había costado. Terminamos el vídeo como siempre con un repaso a la clasificación general. Se han perdido 2 puntos con el Racing de Santander, el tercero al que viene apretando desde atrás, que ha empatado un Levante que perdió precisamente en Oviedo, que oye, con 62 puntos igual se puede acercar. Por ahora parece más cosa de 3 equipos el ascenso directo, pero cuidado en las últimas jornadas, que en segunda quien coja una buena racha tiene peligro. El Elche se tiene que centrar en lograr esos 75 puntos y por ahí pues sí que le sacó una anida, como digo, al conjunto granota y le tocará visitar al Burgos, que va a ser un partido complicado. Visitar el Plantío no va a ser fácil, que además es un equipo que se cierra muy bien atrás, que en su estadio se hace muy fuerte y tiene pinta de guerra, que va a costar generar ahí ocasiones, pero tendrá que hacerlo el Elche porque en caso de no lograr la victoria apretará aún más el Racing de Santander, que visita al Cartagena. A priori una victoria casi segura de los santanderinos. El Levante además recibe al Tenerife, también será favorito, así que veremos. Luego más adelante es el Elche Levante, que desde luego que va a decidir muchas cosas, y veremos si también, como decía, Oviedo, Mirandés, Huesca, Granada terminan de acercarse a las primeras 2 plazas. En principio no lo creo, pero bueno, sigue la cosa en un puño. Veremos cómo acaba esta liga, a la que solo le quedan 5 jornadas. Por supuesto, lo seguiremos analizando en este canal. Mañana tendréis el vídeo de notas del rendimiento de cada jugador del Elche. Como siempre, este análisis vídeo daremos previa más adelante del duelo ante el Burgos, más detalladamente. Así que nada, te animo, por supuesto, si te ha gustado, dejarme tu like, una suscripción para que te sigan saltando mis vídeos y que a mí pues me ayuda una barbaridad. Por supuesto, comentario de feedback de qué te pareció el partido y nos vemos en la próxima.